una charla que he preparado hace un tiempo para acá. Ya algunos de los que están acá creo participaron en una anterior, hace un par de días, y que Alex gentilmente me invitó a compartir con ustedes en este evento. El seminario, este curso va a tratar sobre los requisitos de soportería sismo resistente, específicamente los indicados en la norma NFPA 13, la norma de instalación, de diseño e instalación de rociadores automáticos. La edición sobre la cual vamos a hablar es la edición 2016, y hago esta salvedad porque probablemente en agosto de este año sale la nueva edición 2019 de NFPA 13. Y para efectos de soportería sismo resistente hay cambios bastante importantes. Entonces, de lo que vamos a hablar es de lo que está hoy día publicado, de lo que en este momento está en línea en NFPA. Muy bien. Este es mi nombre, Javier Sotelo, este soy yo. Siempre arranco esta presentación o una presentación indicando quién soy, y arranco por lo más importante, por mi familia. Tengo dos hijos, tengo una niña preciosa que tiene 9 años y un niño también precioso, un poco inquieto, que tiene 6. Soy felizmente casado y vivo pues muy feliz por eso, por esas dos cosas. Esa es la razón por la cual estoy acá, ¿no? Porque soy casado y me dieron permiso, porque tengo 2 hijos y tengo que buscar con qué pagarles el colegio. En lo profesional soy ingeniero civil, especialista en protección contra incendio. Ya este año a justo como 23 años dedicado al tema de protección contra incendio, pero mi especialidad básicamente es en análisis de riesgos de incendio y sistemas a base de agua. Tengo la oportunidad de ser instructor para NFPA en América Latina, en España y Portugal, y actualmente soy revisor de algunos textos de NFPA. Particularmente reviso la norma NFPA 13, la norma NFPA 25, la norma NFPA 3 y la norma NFPA 4. Que entre otras cosas, arrancando esa charla, quería comentarles que NFPA 3, para los que la conocen, ya no es una práctica recomendada. En la edición de este año, edición 2018, NFPA 3 pasa de ser una práctica recomendada a ser una norma o un estándar. Y eso es algo bien interesante. En este momento, esencialmente hoy recibí la traducción de la norma para la revisión, con lo cual seguramente en 2 o 3 meses ya tendremos publicada la edición 2018 de la norma NFPA 3 en español. Es bien interesante esto porque NFPA 3, que es la norma para el comisionamiento de sistemas de protección contra incendio, en mucho se ajusta a lo que vamos a hablar, a soportería sismo resistente. Y vamos a ver en dónde se toca. Además de ser ingeniero civil y el tema de sistemas contra incendio, tengo una especialización en gerencia de proyectos y tengo una maestría en estrategia y liderazgo. Y eso es lo que he hecho en mi vida profesional. Y actualmente soy el director general de una compañía que se dedica a la ingeniería de protección contra incendios, que se llama Osho Ingeniería. Muy bien, vamos a hablar de soportería sismo resistente y comenzamos por el capítulo que NFPA 13 define los requisitos para soportería, y es el capítulo 9. Reitero, es edición 2016. El capítulo 9 básicamente da los requisitos para los dos tipos de soportería que existen en este momento. La soportería vertical, que es la que nosotros conocemos, y es la que evita que la tubería se venga al suelo, la tubería no flota. Entonces tengo que sujetarla a algún elemento estructural o al techo para que la tubería no se caiga. ¿Correcto? Y aparece un nuevo capítulo, y es relativamente reciente. Digo relativamente reciente porque esto aparece aproximadamente en el 97 en NFPA 13 como una subdivisión de un capítulo que es soportería sismo resistente, y sobre él es el que nos vamos a procurar en este curso. La primera soportería es este tipo de soportería, que lo que hace es cargar la tubería para que no se vaya al suelo, no puedo dejarla flotando. Y la soportería sismo resistente es esta, que para efectos prácticos se debe llamar arriostramiento, y técnicamente ese arriostramiento es sujetar o restringir el movimiento. Nosotros analizamos la definición de arriostramiento, eso es lo que busca el arriostramiento: sujetar o restringir el movimiento. ¿Qué movimiento?
Si estamos hablando de soportería sismo resistente, podemos suponer que vamos a restringir el movimiento generado por fuerzas sísmicas, que para los efectos prácticos es horizontal. Es el movimiento que pudiera tener o que pudiera generar una estructura, en este caso, o un sistema, de forma horizontal debido a una fuerza sísmica que se genera por un movimiento telúrico. Eso es básicamente. Entonces, lo que vamos a lograr con esta soportería sismo resistente es que esa fuerza horizontal que genera un movimiento en el sistema, en este caso en el sistema de rociadores, no nos quiebre la tubería o no la rompa. Pero más adelante vamos a ver cuál es el propósito realmente de esta soportería sismo resistente, porque el propósito va mucho más allá. ¿Cómo está dividido el capítulo 9? El capítulo 9 básicamente tiene 3 secciones. Es uno de los capítulos más densos técnicamente de NFPA 13. En mi concepto es uno de los más difíciles, junto con algunos capítulos de almacenamiento. Más difíciles técnicamente, no imposibles, pero sí necesitan un análisis y aparte necesitan un conocimiento en algunos aspectos de ingeniería mecánica, de comportamiento de materiales. Y básicamente se divide así. La primera parte o la sección 9.1 es soportes y allí encontramos los requisitos básicos de la soportería. Esos requisitos básicos son, por ejemplo, que la soportería debe ser en material ferroso. No puede ser el cordón de un zapato, no puede ser una cuerda, la soportería debe ser en material ferroso. Otro requisito básico es a dónde voy a sujetar la soportería. Desde el punto de vista práctico, la soportería vertical, que es la que mantiene la tubería en el techo o ahí adosada al techo, por lo menos colgada del techo, se debe sujetar a un punto que resista en la estructura. No es específico a que sea un elemento estructural. Ojo que aquí hay una diferencia importante. Yo me puedo soportar a un punto de la estructura que resista unas cargas definidas. En cambio, la soportería sismo resistente debe estar sujeta a un elemento estructural. ¿Qué es un elemento estructural en el edificio? Una viga, una columna. Eso es, básicamente. Ahora, hay distintos tipos de vigas que también se pueden considerar estructurales. ¿Podría yo sujetarme al techo directamente o a una losa? ¿Qué sugieren ustedes? Sí, sí es un elemento estructural. No, si no es un elemento estructural. Pero eso tiene una razón, porque desde el punto de vista práctico, el propósito es que el sistema se mueva en conjunto con la estructura. Entonces la transmisión de cargas debo hacerla de la tubería a la estructura, no de la estructura a la tubería. Desde que eso filosóficamente tiene una razón. Entonces, ¿dónde sí me puedo colgar? Al techo, para la soportería vertical. Esa sí se puede colgar al techo, a una losa. Pero una soportería sismo resistente debe conectarse o debe soportarse de un elemento estructural. Un elemento estructural es un elemento que está diseñado para transmitir las cargas, bien sea cargas superiores o cargas horizontales de la estructura, generadas por el peso propio de la estructura, por el uso de la estructura o por movimientos horizontales causados por movimientos sísmicos. En la sección 9.1 vamos a encontrar los conceptos básicos de soportería. La sección 9.2, que es la que seguramente más conocemos, es la que define los requisitos para la distribución de la soportería vertical o los colgadores. Es decir, la soportería, reitero, la que no permite que la tubería se venga al suelo, la que adosa la tubería al techo, la que la cuelga del techo. Eso nos lo dice la sección 9.2, entonces allí vamos a encontrar qué separación debe haber entre soportes, cuáles son las características de los elementos del soporte, si son listados o no, de qué diámetro deben ser las varillas o los pernos, si nos debemos sujetar vertical o transversalmente, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a encontrar en la sección 9.2. La sección que nosotros vamos a hablar en este seminario es la sección 9.3, que es la que nos indica cuáles son los requisitos para proteger la tubería contra daños generados por movimientos sísmicos, es decir, terremotos. Esa es la sección que vamos a hablar en este curso. Permítanme que quito la chaqueta. Muy bien.
aspecto básico que discutíamos hace un momento. Se asume que la protección contra movimientos sísmicos se da porque se asume que el edificio no se viene abajo. Y allí es importante que entendamos y enfoquemos exactamente cuál es el requisito de protección sísmica. No es el propósito de la protección sísmica aumentar el costo del proyecto, ni hacerlo más complejo. El propósito de la protección sísmica va mucho más allá, y es que si un edificio sufre un sismo, se asume que el edificio no se va a caer por causas del sismo. Pero ¿qué pasa si uno de sus sistemas se viene abajo? Y particularmente el sistema de protección contra incendio. ¿Qué sugiere que pasa? De pronto le cae a alguien en la cabeza, que sería grave, ¿verdad? Pero ese no es el propósito. Ni tampoco es porque se estime que después de un sismo hay incendios, porque sí se pueden presentar incendios, pero no es la razón por la cual hay protección sísmica. Ojo, dime. Puede ser que no haya inundación por los acoples, pero no es la razón. La razón de la protección sísmica es que el edificio, si se sostiene, y se da por defecto que se sostiene, debe poder seguir operando. Si el sistema contra incendio falla después del evento sísmico, el edificio no puede seguir operando. Conclusión, el edificio tendría que ser desocupado, porque no hay sistema contra incendio. Entonces la razón va mucho más allá. Así como cuando nosotros diseñamos estructuras para ciertos niveles de importancia como un hospital, se asume que el hospital no se va a caer, pero si el hospital no tuviera sistema contra incendio, el hospital no puede seguir operando. Entonces, es como si el edificio se hubiera caído. Hay que reconstruir el sistema contra incendio y hasta que tengamos sistema contra incendio, nuevamente podríamos operar. Entonces, la razón de la protección sísmica, nuevamente, no es complejizar la construcción, ni el diseño, ni hacerlo más costoso, ni hacerlo más inaccesible, sino es asegurar que en el caso de un evento sísmico el sistema contra incendio no sea la razón por la cual el edificio no puede seguir operando. Porque puede que el aire acondicionado falle y probablemente la decisión de que continúe sin aire acondicionado dependerá de las condiciones ambientales y del uso del sitio. Pero si no hay sistema de protección contra incendio, teóricamente no puede seguir operando. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba de NFPA 3. NFPA 3 es la norma para comisionamiento de sistemas de protección contra incendio. Y se asume erróneamente que comisionamiento es hacer las pruebas de aceptación. Y eso no es cierto. Comisionamiento es acompañar el proyecto desde la planeación hasta la aceptación. Lastimosamente, los proyectos usualmente no se entregan, y más los de protección contra incendio no se entregan correctamente, entonces los proyectos quedan abandonados. Y desde el punto de vista práctico, el proyecto de protección contra incendio se termina y en ese momento se podría ocupar el edificio, no antes. No antes. El edificio debería solamente poderse ocupar cuando el sistema contra incendio esté funcionando y aceptado. Ojo, aceptado. Y aceptado es que el propietario ya lo haya aceptado. No es que lo haya aceptado un tercero, sino el propietario. Por eso se unen estas dos normas. Y comienzan a tocarse en aspectos técnicos y en aspectos filosóficos. Entonces, la protección sísmica para los que desarrollan proyectos en rociadores automáticos y en general para sistemas de protección contra incendio que no sean necesariamente solo rociadores automáticos sino redes generales, tiene como propósito que cuando haya un sismo no sea el sistema de protección contra incendio el que se caiga y sea la razón para que el edificio no pueda continuar su operación. Esa es la verdadera razón, partiendo de la asunción de que esto no va a pasar, porque si el edificio se cae, pues la protección sísmica puede ser perfecta, pero si vino abajo con toda la estructura, se asume que el edificio no se va a caer. Aspectos básicos en definición de protección sísmica: flexibilidad, cruces de muros y restricción de movimiento. Lo más complejo, al final, es este de restricción de movimiento. Estos dos aspectos de flexibilidad y cruces de muros son relativamente sencillos de definir y vamos a ver en qué consiste. Contamos acá probablemente con algunos ejemplos de uniones ranuradas flexibles. La unión ranurada flexible tiene muchas ventajas y la principal es que permite un movimiento axial de la tubería.
permite un movimiento axial, que para efectos sísmicos es positivo. Pero es positivo si se utilizan donde la norma nos lo permite. No, como a veces pasa, que se utilizan cuando se me acabaron las uniones rígidas. Y eso es un serio error. Porque ahí viene un concepto técnico delicado. La soportería sismorresistente, o el concepto de soportería sismorresistente, es transmitir la carga horizontal generada por un sistema a la estructura, de tal manera que ese sistema se mueva a una misma frecuencia de la estructura. Pero esa carga horizontal la transmito en un solo punto de la tubería. Es decir, recojo mucha carga horizontal y la transmito en un elemento. Si yo tengo más uniones flexibles de las que debería, o estoy utilizando uniones flexibles en sitios donde no podría utilizarlas, lo que va a lograrse no es que esa carga horizontal se una o se lleve a un solo punto, como lo vamos a ver ahora, sino va a comenzar a distribuirse. Y entonces la tubería va a comenzar a moverse así. Y esa carga horizontal pudiera hacer que falle la tubería en la unión, no en el tubo. Pero eso también nos va a llevar a otro concepto, que si lo que yo quiero es reunir la carga horizontal de un sector de tubería, tengo que validar que donde yo me voy a ajustar, pues ese punto me resista. Porque qué tal que yo le esté cargando mucha fuerza a un solo elemento y ese elemento no tenga la capacidad de resistirlo. Entonces fíjense que hay un tema delicado, y es muy delicado en el uso de los acoples flexibles. El FPA 13 tiene perfectamente específico en qué sitios deben ponerse acoples flexibles. No son los acoples flexibles la solución para cuando no hay acoples rígidos. No son. ¿Por qué? Porque si eso se hace, es altamente probable que el concepto de concentrar las fuerzas horizontales en un solo punto se vea afectado por el hecho de que el acople flexible, al tener esa posibilidad de movimiento angular, redistribuya las cargas. Porque esas cargas en algún momento se tienen que llevar, y esas cargas podrían concentrarse no en el punto donde yo quiero transmitir la carga, que es en mi soporte sísmico aquí, sino que se va a concentrar en la unión. Y si no está hecha para eso, o si es mucha carga, se puede quebrar. ¿Dónde entonces me indica el FPA 13 el uso de acoples flexibles? En tuberías de 2,5 pulgadas y mayores, y solamente las necesarias. ¿Por qué también en tuberías menores no me da ese requisito obligatorio? ¿Por qué los acoples flexibles? Porque las tuberías más pequeñas tienen mayor flexibilidad. Entonces los movimientos axiales en tuberías de menor diámetro son más aceptables en la misma tubería, inclusive en las mismas uniones o accesorios. En cambio, en tubería más grande, la tubería es más rígida y necesito ese movimiento axial que me permite el acople flexible. Entonces tengamos mucho cuidado con el tema de los acoples flexibles. Debemos tener mucho cuidado al usar los acoples flexibles, desde diseño obviamente y particularmente en la instalación. Probablemente en la charla que nos dio esta tarde Nick Taulik nos enseña a reconocer un acople flexible de uno rígido. ¿Correcto? Muy bien. Separaciones sísmicas. Las estructuras en general, dependiendo de su tamaño, pueden tener distintos modelos sísmicos, es decir, son estructuras independientes. En este momento nosotros, que probablemente no es así, podríamos estar en un solo edificio, un solo espacio, pero tenemos dos estructuras. Supongamos que el edificio está dividido en dos en la mitad. Hacia acá es un edificio y hacia allá es otro edificio. Físicamente no se observa, está solamente la estructura y en el suelo. ¿Qué puede pasar cuando son dos estructuras sísmicas? Que las dos pueden asentarse de forma diferencial. Y no importa que un edificio se asiente más que el otro. Eso es perfectamente aceptable, obviamente con unas tolerancias. Lo que sería grave en una estructura es que una columna se asiente más que la otra en el mismo edificio. Pero cuando yo tengo esas condiciones, debo tener en cuenta que las tuberías, al pasar entre dos edificios sísmicamente independientes, pudieran sufrir a la hora de un sismo, porque los dos edificios probablemente se van a mover distinto. Entonces, si yo tengo un edificio y tengo otro edificio sísmicamente independiente, si estoy pasando la tubería, es probable que la tubería se tienda a romper. Y en lo normal, en el día a día, no causado por sismo, sino por el mismo asentamiento del terreno, por el mismo peso en la estructura, es también probable que un sector del edificio o que uno de los dos edificios se asiente más que el otro. Entonces puedo tener movimiento vertical y movimiento horizontal. Para eso podemos utilizar dos soluciones. Estas uniones sísmicas
este modelo de uniones sísmicas, o este modelo que nos lo plantea en FPA 13, que permite movimientos tanto horizontales como movimientos verticales para las juntas sísmicas. Y ojo, aquí sí que se requieren las uniones flexibles. Ese es uno de los sitios donde me dicen, debo tener unión flexible. Todas las uniones en el arreglo de llaves. Sí, pero además debo tener uniones flexibles a ciertas distancias desde el arreglo. Es decir, estoy tratando de controlar y de permitir los movimientos axiales, tanto verticales como horizontales, para que en el caso hipotético de que sísmicamente los dos edificios se muevan a frecuencias distintas, porque puede ocurrir que se muevan así, si yo tengo una tubería que está atravesando, a no ser que sea una tubería muy pequeña en diámetro, seguramente se va a romper. Muy bien. Cruces de muros. Este es otro ejemplo. Supongamos que nuestra tubería tiene que cruzar un muro. Si yo voy a cruzar un muro, es altamente probable, y si este es el muro que voy a cruzar, es altamente probable que cuando se mueva el edificio horizontalmente y la tubería esté embebida en el muro, lo que va a pasar es que le va a generar una fuerza de cizallamiento al muro, al tubo, porque se está moviendo. Como no le doy ningún tipo de flexibilidad, se rompe. Entonces tengo dos posibles soluciones. La primera solución es que a máximo 30 centímetros de cada lado del muro pongo o instalo una unión flexible. Entonces ese es otro uso de uniones flexibles. Arriba, abajo o a los dos lados. Ahora, esos muros, a diferencia de este muro, tienen que ser muros sólidos. Porque este muro, que es en drywall o en gypsum, pues es un muro que probablemente se va a romper o se va a quebrar por el movimiento de la tubería. En ese caso yo no lo necesitaría, pero si yo estoy atravesando un muro, que es un muro sólido, un muro de concreto, un muro de ladrillo, esa fuerza me puede romper el tubo. Entonces tengo dos soluciones. La primera, pongo dos uniones flexibles, una a cada lado. Esa es una solución. La otra es que hago un hueco al muro y por ahí paso la tubería. De tal manera que la tubería va a tener un espacio por donde se puede mover. Ese hueco tiene unas dimensiones. ¿Y de qué depende la dimensión? Del diámetro del tubo. Ahora, el problema que ocurriría, y ahí es donde yo tengo que evaluar cuál de las dos soluciones es más factible, es que ese hueco no lo puedo dejar abierto, no puedo dejar el espacio libre, porque puede que yo esté atravesando un muro que sea una división contra incendio. Es un muro divisorio, pensemos en el muro de la escalera de emergencias. Entonces quiero entrar de la tubería que viene por la escalera de emergencias al sistema de rociadores del piso. Pues yo no puedo abrir el hueco en el muro de la escalera de emergencia y dejar el hueco porque por ahí se entraría el humo. Entonces ahí tengo que tomar la decisión. O pongo las dos uniones flexibles o relleno el muro con material que provea la misma resistencia al fuego del muro, pero que sea flexible. Entonces hay una serie de materiales que pudieran darme esa condición. Necesito un muro de 2 horas, pues entonces relleno con material que me dé 2 horas al fuego, pero que tenga la flexibilidad. No puedo llenarlo de concreto, pues entonces tendré que utilizar las dos uniones. Digamos, yo tengo esa inquietud, digamos, ¿qué tipo de material se usa ahí? Que así, digamos, arquitectónicamente dicen, no, hacemos el pase, si ya hacen el huequito, digamos, con la tolerancia, pero para que no sea fraude la pega del cemento. Entonces, ¿qué material específicamente es que se recomienda para colocar y que sea flexible, me permite una misma tubería, pero que ahora estéticamente se vea? Ahí sí es un problema, ahí sí es un problema, porque hay que combinar las dos cosas, flexibilidad y estética, y tendrías que averiguar con los proveedores de materiales intumescentes o materiales resistentes al fuego, que tengan la posibilidad de que sean flexibles, es decir, que resistan el movimiento, la carga horizontal, pero a la vez que estéticamente se vea bien. Y no conozco muchos materiales que estéticamente se vean bien. Pues depende, ¿no? Porque la estética depende, ¿no? Las damas ven alguna cosa bonita y los caballeros no lo ven tanto. Lo mismo, pero en sentido contrario, como nos lo enseñaron hace un tiempo. Muy bien. Entonces, en ese caso, si lo mejor es la estética, pues probablemente lo mejor sería poner unión flexible al lado de lado, ¿no? Y así sellas completamente. Lo que no puedes hacer es abrir el hueco y luego llenarlo con cemento, porque entonces ahí estarías haciendo básicamente lo mismo. Muy bien. Y ya entramos al tercer aspecto. Fíjense que ya avanzamos 2 aspectos. Flexibilidad, uso de uniones flexibles, tolerancia o hueco, que era lo que acabamos de ver, y ahora sí vamos a ver la soportería.
Y acá nos referimos a la soportería que va a resistir las cargas horizontales. Entonces, voy a hacerlo con esto. ¿De qué se trata? Esta es la tubería. Este es el ejemplo de un tubo. La primera soportería que se diseña y se dimensiona de acuerdo a la sección 9.2 es la soportería que evita que el tubo se venga al suelo, lo que nosotros llamamos los colgadores. Entonces, supongamos que aquí tengo mi estructura, aquí viene la varilla y mi mano es el sujetador. Y esta soportería evita que la tubería se venga al suelo. Para diseñar esa soportería nos vamos a la sección 9.2 de NFPA 13. Es relativamente sencillo. La de distancia entre soportes depende del diámetro de la tubería y del tipo de tubería. Y podría uno pensar cuando revisa esa sección que entre más grande sea la tubería, pues te podría separar más los soportes, o podría acercarlos en relación con la más pequeña. Pero resulta que los diámetros más pequeños, de 1,5 pulgadas y menores, requieren soportes más cerca, lo cual de alguna manera demuestra el tema de la flexibilidad de la tubería, porque lo que va a pasar no es que la tubería no la soporte esta soportería, sino lo que va a pasar es que se va a formar flecha o se van a formar ondulaciones, entonces se acercan los soportes, no es por carga. Pero esa soportería no es suficiente para un movimiento sísmico por la siguiente razón, porque este soporte, cuando yo como estructura me mueva, va a hacer que se mueva de forma diferencial, ¿correcto? Entonces yo me muevo a una frecuencia que está definida por parte del ingeniero estructural que diseñó el edificio, y esto se va a mover a una frecuencia que estará definida por la carga horizontal generada por el sismo. Entonces aparece una solución, y es el arriostramiento sísmico. ¿Qué hace el arriostramiento sísmico? El arriostramiento sísmico, y en este caso el ejemplo es mi brazo, a diferencia de este soporte que permite que la tubería se mueva así, el arriostramiento sísmico, que es mi brazo, lo que hace es que cuando la tubería se quiere mover horizontalmente por efecto de un sismo, yo la retengo. Entonces, ¿te quieres ir para allá? Yo la retengo. ¿Te quieres venir para acá? Yo la retengo. ¿Eso qué significa? Que este brazo funciona a tensión y a compresión. Cuando la tubería quiere tomar para allá, está trabajando a tensión. Cuando la tubería quiere venirse para acá, está trabajando a compresión. Y lo que voy a lograr es que la estructura y la tubería se van a mover a la misma frecuencia. Esa es la filosofía del arriostramiento sísmico. Y ahí viene otro concepto técnico. Cuando hablamos de soportería de dos vías, estamos hablando de la posibilidad de un soporte de resistir tensión y compresión. Entonces aquí aparece una tecnología interesante que es esta. Los cables. Que hay un ejemplo por acá de un cable. El cable, ya no sé por el virtual alguien que me ayude a cargar cosas. El cable trabaja solamente a tensión. ¿Eso qué significa? Que necesitaré que cuando la tubería se quiera ir para allá, un cable a este lado. Pero cuando se quiera venir para acá, otro cable a este lado. Pero trabaja perfecto, porque este cable no se va a romper. Porque trabaja a tensión. La estructura, o el otro modelo de soportes que vamos a ver más adelante, trabaja a tensión y a compresión. Eso significa que no requiero soporte a los dos lados, requiero a un solo lado. Pero ese elemento va a trabajar en algún momento a compresión. Y ahí es donde viene la magia de la soportería sismorresistente. Y tiene que ver con un concepto que se llama la esbeltez. Que probablemente los que estudiaron ingeniería mecánica hace poco se acuerdan de ese concepto, los que estudiaron ingeniería civil. Y es la posibilidad de que un elemento resista la compresión. Y viene definida por la longitud del elemento y por el radio de giro del elemento. Y ese radio de giro del elemento depende de la inercia de la sección del elemento. Todo esto lo estoy diciendo así de rápido para que suene bastante complicado y que Alex diga, no, valió la pena la conferencia, ¿no? Ven aquí a vender una cosa complicadísima. No, ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta en la soportería sismorresistente? Como ya lo hemos visto, filosóficamente lo que yo quiero es arriostrar la tubería, que no se mueva
que no se mueva sin mi control como estructura. Pero para yo saber qué voy a arbiostrar, pues tengo que saber cuál es la carga horizontal que me está generando la tubería. Y básicamente la carga horizontal que me genera la tubería, es una fracción de la carga vertical. Esta tubería pesa 5 kilos, así. Cuando se mueva horizontalmente, esta tubería va a generar una carga. ¿Puede ser una fracción de esa carga vertical? Sí. Y entonces ahí de qué depende cuánto es la carga horizontal. Desde el punto de vista técnico, depende de un concepto que se llama el coeficiente sísmico. Y ese coeficiente sísmico depende de otro concepto que se llama el coeficiente de aceleración sísmica. Y ese coeficiente de aceleración sísmica básicamente es la aceleración de la Tierra en un espectro de tiempo de 0.2 segundos, bajo un concepto de una frecuencia o de una probabilidad del 5% de ese máximo movimiento sísmico. Es decir, es un análisis que hace el Instituto de Geología de cada uno de los países, donde determina, en el peor de los casos, en ese 5%, con una aceleración de la Tierra en un periodo corto de 2 segundos, no 0.2 sino de 2 segundos, yo calculo cuál sería la máxima aceleración, y eso me genera un coeficiente sísmico, que al final lo que me va a decir es que si esto pesa 5 kilos, usted debe suponer que cuando se mueva horizontalmente le va a pesar 2,5 kilos. O, en algunos casos, le puede decir que si esto pesa 5 kilos, tiene que suponer que cuando hay un movimiento sísmico, esto le va a generar una carga de 10 kilos. Es decir, me puede doblar la carga horizontal. ¿De qué dependería? De la aceleración sísmica. Pero eso no nos lo dice el FPA 13. Eso lo tendremos que averiguar con nuestros geólogos, con nuestro Instituto de Geología en el caso de Colombia, o en el caso de cualquier país, el Instituto de Geología de cualquier país. ¿Verdad? Muy bien. Entonces lo primero que yo tengo que determinar es esa carga horizontal. Si yo no determino correctamente esa carga horizontal, pues ahí de entrada estaré haciendo mal el trabajo, o estaré excediéndome en los requisitos de soportería sismo resistente, o estaré quedando por debajo y el día del sismo pues se va a romper. El segundo aspecto importante es el arriostramiento, y ese arriostramiento tiene 3 componentes. El arriostramiento o el sujetador, no, el arriostramiento de la tubería tiene 3 componentes, y el mejor ejemplo es mi brazo. El primer componente es el sujetador de la tubería, la mano. El segundo componente es el transmisor de carga, el brazo. Y el tercer componente es el sujetador a la estructura, el hombro. Si yo le estoy asignando una carga X, cualquiera que sea, yo tengo que comprobar esos 3 componentes. Porque si falla cualquiera de los 3, el soporte se va a ir. Eso es lo que hace un poco más complejo el cálculo, porque tengo que validar cada uno de los elementos: sujetador a la tubería, transmisor de carga y sujetador a la estructura. ¿Pero contra qué los voy a validar? Contra la máxima carga horizontal. Y aquí viene otro concepto interesante de analizar. Ya sabemos que nuestro soporte puede trabajar a tensión o a compresión, y en el caso de los cables trabajan a tensión, con lo cual pues ya sé que la solución es que tengo que poner cable a cada lado. Pero si yo quisiera, y eso mecánicamente nos lo enseñaron en el colegio cuando nos daban prueba física en octavo o noveno, bueno, no me acuerdo, o en la universidad, que nos enseñaban a descomponer las fuerzas, ¿recuerdan? Y la descomposición de las fuerzas depende del ángulo. Entonces, si en este momento yo quisiera validar qué tan resistente es mi brazo frente a la tensión o a la compresión, y particularmente a la tensión, probablemente podríamos suponer que mi brazo es más fuerte en la medida en que mi ángulo se hace más cercano a la horizontal. Porque si a mí me jalan el brazo en este momento, si tú me jalaras el brazo, probablemente voy a tener una resistencia mayor que si yo voy bajando el brazo, porque el componente de resistencia de este elemento va disminuyendo. Con lo cual, tenemos otro concepto a incluir en nuestro análisis, y es el ángulo. A medida que el ángulo desde la horizontal se va modificando, la resistencia mecánica de mi elemento, de mi arriostramiento, y ya sé que tengo 3 componentes: sujetador a la tubería, transmisor de carga y sujetador a la estructura, se va disminuyendo.
Entonces tendré más resistencia así que así. ¿Sí? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista práctico, en diseño, yo debo diseñar los soportes con un ángulo establecido según la ubicación de la tubería. Y en instalación tengo que recalcularlos. Porque es altamente probable que en instalación se modifique la ubicación de la tubería. Entonces yo tenía una tubería que estaba planeada a ir a 20 centímetros del techo y resulta que por conceptos de instalación tuve que bajarlo a 60 centímetros. Se modificó el ángulo. Y ya la modificación del ángulo hace que este componente, este elemento, tenga una resistencia menor. O inclusive, yo estaba a 60 centímetros y ahora puedo ir básicamente paralelo a la estructura. Entonces se modificó completamente el ángulo y ese componente que yo había diseñado, que fuera más robusto, lo puedo adelgazar, porque ya tengo todo el elemento con toda su inercia de sección o su sección de inercia dispuesta a trabajar a la tensión o a la compresión. Y viene el concepto de la esbeltez. ¿Qué es el concepto de la esbeltez? Es un concepto mecánico que indica qué tan resistente es un elemento a la compresión. Supongamos que esta es una columna. Esta es una columna. Esta columna yo la calculo o la diseño para que no se vaya a quebrar cuando yo me pare en ella o cuando yo le admita o le ponga una carga, ¿verdad? ¿Qué es la esbeltez? Es la capacidad de este elemento resistir esa compresión. ¿Pero de qué depende la esbeltez? Depende de dos condiciones: la longitud del elemento y el radio de giro. ¿Por qué la longitud del elemento? Si nosotros hiciéramos un ejercicio con un esfero, entre más largo sea el elemento, va a tener menos resistencia a la compresión, ¿verdad? Entre más corto sea el elemento, tiene más resistencia a la compresión. Pero si es más largo el elemento, ¿cómo yo puedo aumentarle la resistencia a la compresión? ¿Perdón? ¿Aumentando el diámetro? Sí, pero técnicamente, ¿qué es lo que le estoy aumentando? La sección. Perfecto. La sección del elemento es la que me define el concepto de radio de giro. El radio de giro depende de la inercia de la sección. A medida que si yo quisiera hacer la columna más alta, en este momento tengo una columna de 25 centímetros, que me va a hacer una resistencia X, pero resulta que yo necesito una columna de 3 metros. Probablemente si yo dejo la columna de 3 metros con este diámetro, ¿qué va a pasar con la columna cuando le agregue carga que la someta a compresión? Se va a quebrar, se va a romper. Creo que algunos han visto el video del puente que se cayó, o de la pila que se cayó del puente que estaban construyendo en la vía Bogotá-Villavicencio. Si ustedes se dan cuenta, se quiebra. Aparentemente ahí hubo un error de diseño por el concepto de la esbeltez. No era suficientemente resistente el elemento que estaba cargando el peso de esa sección de vía. Pasa exactamente lo mismo. A medida que yo quiero alargar el elemento, pues tengo que aumentar la sección para que no falle a compresión. ¿Eso también qué significaría? Que no solo el ángulo lo debo tener en cuenta, debo tener en cuenta la longitud. Porque si mi soportería estaba diseñada para la tubería que estaba a 30 centímetros de la pared, pero resulta que no me puede ir a 30 centímetros sino a 1 metro, ¿se aumenta la longitud del soporte o del adiestramiento sísmico? Claro, al aumentarse la longitud y no modificar la carga horizontal, porque sigue siendo la misma, porque es el mismo diámetro de tubería, es el mismo coeficiente sísmicos, ¿qué tengo que hacer? Aumentar. Si mi brazo quisiera resistir más y mi brazo se alargara, pues probablemente me toca sacar más músculo. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando el brazo se mueva la tensión, no tengo problema. Pero cuando venga a compresión, se va a quebrar. Entonces, para hacerlo más fuerte, tengo que volver un brazo más grueso. Es exactamente lo mismo. Y ese es el concepto de la esbeltez. Es un concepto que es importante tener en cuenta cuando nosotros diseñamos soportería sismoresistente. Muy bien, ¿dónde se utilizan los soportes sismoresistentes? Básicamente en todas las áreas que están sujetas a movimientos sísmicos. Y por defecto, básicamente es en todas partes del mundo. Básicamente es en todas partes del mundo. A no ser que cumpla con ciertos requisitos, podría yo obviar la soportería sismoresistente. Pero para efectos prácticos la necesitaría en todas partes donde haya posibilidad de que exista un movimiento sísmico y en
Términos prácticos, pues ocurren movimientos sísmicos en todas partes, unos con mayor intensidad que otros y algunos con mayor frecuencia que otros. ¿En dónde debo poner la soportería sismorresistente o los adiestramientos sismorresistentes? En la parte superior de las tuberías verticales, lo que nosotros llamamos los riser, ahí debe haber una soportería sismorresistente. En las tuberías principales de alimentación de los sistemas de rociadores, también. Y en los ramales, solamente si los ramales son de diámetro 2,5 pulgadas o mayores. Recordemos que es un ramal, para efectos de tener claro desde el punto de vista de rociadores automáticos. Un ramal es la tubería de donde se conectan los rociadores. Esa es la definición de ramal. La tubería que alimenta esos ramales es la que nosotros podemos llamar tubería principal de alimentación, que algunos programas o en algunos dibujos se llaman el feed main, el cross main, etc. Pero eso es una tubería principal de alimentación. Y la tubería que conecta un ramal, que conecta un rociador, se le llama ramal. Algunas veces a las tuberías principales de alimentación se le conectan los rociadores, lo cual desde el punto de vista técnico pues es válido porque hidráulicamente funciona, desde el punto de vista arquitectónico y de diseño pues podría mejorarse, pero no hay problema. Ahora, si yo tengo una tubería principal de alimentación de 6 pulgadas y a esa le estoy poniendo un rociador automático, pues podría tener esos problemas de obstrucción por la misma tubería. Esa sería una condición, si es que el rociador es montante, ¿no? Ojo con esto, ramales de 2,5 pulgadas y mayores. ¿Dónde se dan esos ramales de 2,5 pulgadas y mayores? Usualmente en áreas de almacenamiento. Y particularmente en rociadores del tipo SFL. Ahora, hay rociadores del modo control de aplicación específica que, dependiendo del área a proteger, pudieran exigir ramales de 2,5 pulgadas o mayores. Es ahí. Es muy difícil que en una oficina, que en un estacionamiento, se den ramales de 2,5 pulgadas o mayores, a no ser que haya un error de diseño. No debería haber esos ramales. Dime. Una pregunta, digamos ahí dice en el segundo que tuberías principales de alimentación de rociadores. Si tengo una principal para gabinetes, ¿no aplicaría? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sí aplica. Lo que pasa es que FPA 13 es la norma de diseño de rociadores automáticos. ¿Dónde arranca el sistema de rociadores automáticos? De la válvula hacia adentro. Sin embargo, el capítulo 9 del FPA 13 indica al final del capítulo, si tú lo lees, indica que los requisitos establecidos en este capítulo pueden ser aplicados para otros sistemas de protección contra incendio. Y refiere a sistemas de tubería vertical, sistemas de bombeo contra incendio, por ejemplo, porque en el sistema de bombeo contra incendio no hay un capítulo en el FPA 20 que hable de soportería. Entonces yo voy a irme al capítulo 9 del FPA 13 para el diseño de la soportería de un sistema de bombeo. Tiene un capítulo específico para soportería. Ahora bien, si usted lee con detalle ese capítulo, refiere a NFPA 13 en lo que no aborda. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de aspersión de agua en un sitio que es cubierto, una bóveda como esta o un bucal como estos, la soportería se haría de acuerdo a NFPA 13. Entonces la respuesta es sí. Muy bien. ¿Cómo podría yo evitar la instalación de soportes sismorresistentes o de arriostramientos sísmicos? Podría evitarlo si mi sujetador a la estructura, es decir, el soporte vertical, tiene una distancia inferior a 6 pulgadas entre la parte superior de la tubería o cota clave y el punto donde se sujeta, 6 pulgadas. Pero eso no es tan simple. Primero, lograr esto no siempre es muy fácil, ¿no? Llegar a que la tubería quede lo más cerca al techo no siempre es muy fácil. Y ahora, ¿por qué funciona así? Porque en ese caso la varilla se convierte en el restrictor de movimiento. En ese caso la varilla se convierte en el restrictor de movimiento. Pero para que eso funcione, debo tener un mínimo número de sujetadores que cumplan con esa condición. Y ese mínimo número es el 75% de todos los sujetadores. No es que en el sector más alto de la bodega logré a que mi tubería llegara a 6 pulgadas al sujetador y entonces no requiero soportería sismorresistente. No. La condición es que al menos el 75% sea o cumpla ese requisito. Obviamente esto sería el ideal, pero en la realidad y sobre todo en áreas de almacenamiento donde yo tengo restricciones
no solo de ubicación de la tubería por efectos de la estructura, sino de ubicación del rociador con respecto al techo, es bien difícil lograr estas alturas. Eso me puede aplicar tanto para ramales como para tuberías principales, pero tiene otra condición que debo evaluar, y es que el factor sísmico no sea mayor a 0.5. ¿Eso qué significa? Que la máxima carga horizontal generada por el movimiento sísmico no sea mayor al 50% de la carga vertical. Pero para eso tengo que hacer igual el análisis sísmico que vamos a hacer ahorita. Entonces esta sería una opción para evitar. Dime. Y entonces eso, la otra condición no sería que estuviera siempre amarrados a elementos estructurales. Claro, no, tienes que estar amarrada a elementos estructurales, estar amarrada a elementos no estructurales, que no es lo usual, pero puede darse en losas. Ahora, ahí sabría un incumplimiento, y es un incumplimiento normativo, y es, por ejemplo, si yo tengo una losa de entrepiso que está soportada sobre vigas, y esa losa puede ser una losa prefabricada, esta es Steel Deck. Antes de ir a conectarme a la losa, yo tendría que preguntarle al estructural si me permite conectar a la losa, porque usualmente los espesores de esa losa son muy pequeños. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que muy pocas veces le consultamos al estructural porque no lo conocemos o no sabemos quién fue. Entonces, en términos prácticos, no debería pasar, porque estos soportes verticales también deberían conectarse únicamente a elementos estructurales, pero no es un requisito sine qua non distinto al requisito de la soportería sismo resistente, que sí debe estar sujeta a elementos estructurales. Muy bien, dos tipos de arriostramiento. Tenemos dos modelos de arriostramiento. Bueno, tres tipos, la verdad: lateral y longitudinal. ¿Qué es el arriostramiento lateral? Es el arriostramiento, el de la izquierda para ustedes, derecha para mí, el que controla el movimiento perpendicular de la tubería. Esta es la tubería, y mi arriostramiento lateral lo que hace es eso es un soporte de 4 vías. Sencillo. Formar un soporte de 4 vías si en el mismo sitio tengo esto y esto. Es un soporte de 4 vías. Pero ojo, ¿por qué se le llama 2 vías a este tipo de soporte? Porque fíjense que resiste las 2 vías, en 2 sentidos. Y este tiene otras 2 vías, entonces 2 más 2 da 4. Y este soporte, para este modelo específico, resiste a la tensión cuando se mueve hacia allá y a la compresión cuando se mueve hacia acá. Este es un soporte de 4 vías, este es un soporte de 4 vías para una tubería horizontal, y este es un soporte de 4 vías para una tubería vertical. ¿Cuál es la condición en los soportes de 4 vías para tuberías horizontales? Que el arriostramiento debe estar a 45 grados. Los arriostramientos laterales deben estar a 45 grados, es una condición también normativa. ¿Qué pasa con los cables? Son idénticos, trabajan o tienen el mismo propósito: arriostran la tubería. La diferencia es que los cables trabajan solamente a tensión. Por lo tanto, yo debo sujetar en los 2 sentidos para lograr que cuando la tubería se mueva en este sentido me trabaje este cable, cuando la tubería se mueva en este sentido me trabaje en este cable. ¿Cuál en general sería una condición que yo debo valorar a la hora de definir el cable? Que es bien interesante. Que fíjense que el mismo cable, fíjense que en el modelo de soporte tengo 3 elementos: sujetador a la estructura, sujetador a la transmisor de carga y sujetador de la tubería. En este caso, el mismo cable hace ese trabajo en los 3 puntos. No tengo que cambiar de elemento. Obviamente tengo que validar cada uno de los elementos, pero no tengo que cambiar de elemento. Entonces, uno de los secretos importantes, además de escoger correctamente el cable, es asegurarse de que quede bien hecho las uniones. ¿Cómo se llama, Luis, las uniones? ¿Cómo le vamos a hacer? La compresión de las terminales. Las terminales, gracias.
las terminales. Eso es clave, porque si quedan mal hechas, no se hacen el número de compresiones necesarias, pues por ahí va a fallar. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense que es el mismo elemento el que transmite. En este caso tengo un elemento que une a la tubería, pero yo podría abrazar la estructura y sigue siendo el mismo cable. Ahí inclusive, Javier, leyendo un poco la norma del instrumento tengo es versión 2010, habla puntualmente, hay un punto del anexo A donde refiere que los miembros de las riostras antioxidantes deberían ser continuos. O sea, realmente deberían ser continuos. Pues, hay soluciones que no son continuos, por ejemplo el convencional, pero el nuestro, que lo acabaste de decir, efectivamente es una riostra continua. Y habrá que verificar, obviamente, los 3 puntos. Ya es una riostra continua y es el debería de la norma, ¿no? Y estamos cumpliendo efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ahora, ¿dónde se ubican? ¿Cómo se ubican? Esta también es la parte crítica. Ya vimos que se deben ubicar en las tuberías verticales, se deben ubicar en las tuberías principales de alimentación y en los ramales, si los ramales son de 2,5 pulgadas o mayores. Ahí es donde se deben ubicar. Pero esto es un trabajo iterativo. Esta es una de las partes interesantes de hacer diseño de soportería sismo resistente, porque yo tengo que ubicar los soportes preliminarmente, luego probarlos, verificar si el soporte me da, si la condición o el elemento donde yo me voy a sujetar es suficiente y luego volver a calcularlos. Y es absolutamente necesario recalcularlos en la instalación, a no ser que la instalación quede exactamente como se diseñó. Y es bien difícil que eso se cumpla. Porque a veces ni siquiera el diseño es suficientemente claro de a qué altura quedó definida la tubería o a qué distancia de la pared, etcétera, etcétera. Entonces, NFPA trae una serie de figuras que indican la ubicación de la soportería sismo resistente. En este caso, es una malla, o es una grilla o una malla, nos indica que esta tubería, que en teoría son los ramales, no requiere arrestamiento. Y sobre las tuberías principales voy a tener los soportes longitudinales, los soportes laterales, y en la tubería de alimentación tengo un soporte de 4 vías. En este caso, que ya no es una malla, que es un anillo con salidas tipo espina de pescado, tengo solamente soportería en las tuberías principales. Soportes laterales, soportes longitudinales sobre el recorrido y soporte de 4 vías en la tubería vertical. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? La primera distribución debería hacerse a partir de las máximas separaciones que me permite la norma en la ubicación de los soportes, pero esa no debe ser la distribución final, porque yo tengo que validar que ese soporte me reciba. Mis ramales de rociadores, fíjense que los ramales no tienen soportería en la horizontal, un cambio menor a 3.6 metros. En ese caso, este cambio en la horizontal no requiere un adicional de soporte sismo resistente. Este mismo soporte longitudinal es capaz de cargar todo este sector, pero cuando la separación es mayor a 3.6 metros, este se convierte en un sector para este soporte longitudinal y este se convierte en un sector para este soporte longitudinal. Es que comienzan a haber unas reglas ahí que ya dificultan un poco la distribución de la soportería. Usualmente se requieren más soportes laterales y la razón es que los soportes longitudinales solamente soportan la carga de las tuberías principales de alimentación, no la de los ramales. En cambio, el soporte lateral soporta la carga de la tubería principal de alimentación y de la sección de ramales que yo le asigne. Por eso requiero más soportes laterales que soportes longitudinales. Muy bien, arriostramientos laterales. Este es un ejemplo de un arriostramiento lateral típico. ¿Qué componentes tiene? Sujetador a la tubería, a la estructura, transmisor de carga y sujetador a la tubería. Usualmente en estos elementos utilizamos como transmisor de carga la misma tubería, ¿no? Puede ser pedazos de tubería que nos han quedado de la instalación o inclusive compramos ángulos o algunos elementos que sean capaces de transmitir la carga. Este es un soporte de 2 vías lateral. ¿Dónde se instalan? En las tuberías principales y transversales, en los ramales, y este soporte pudiera funcionar como arriostramiento longitudinal. ¿Por qué razón? Supongamos que yo traigo una tubería que viene acá y acá gira.
Este soporte, esta tubería gira hacia allá y aquí viene la tubería. Si este soporte, que es el arriostramiento lateral de este tramo de tubería, está a menos de 24 pulgadas del borde de la esquina, este soporte puede cargar parte de este sector de tubería. Entonces funcionaría como este arriostramiento longitudinal, con lo cual me ahorraría ese arriostramiento longitudinal. Igual en el otro sentido, vengo acá, pongo este arriostramiento lateral para este tramo de tubería, que es perpendicular, y un sector de esta tubería quedaría arriostrada con este soporte. Arriostramiento longitudinal, solamente, fíjense, es este, en el mismo sentido de la tubería, solamente en tuberías principales de alimentación. Y en este caso, el espaciamiento es mayor que los arriostramientos laterales. ¿Por qué puedo separar más los arriostramientos longitudinales? Porque solamente resisten la carga de la tubería principal de alimentación, no se le agregan los ramales. En cambio, a los arriostramientos laterales le agrego los ramales, con lo cual los arriostramientos laterales, por defecto, van a estar con mayor solicitud de carga. Ejemplo de ubicaciones de los arriostramientos, los laterales sobre la tubería, los transversales a unas distancias mínimas de 24 pulgadas cuando hay un cambio de dirección y a un mínimo de 6 pulgadas del rociador automático. Ojo con eso. ¿Qué pasa si el arriostramiento me genera obstrucciones? El arriostramiento me puede generar obstrucción a la descarga del rociador. Tengo que irme al capítulo 8 de NFPA 13 para ver cómo salvo la obstrucción. Entonces me vuelve un problema, ¿no? Si pongo muchos arriostramientos, entonces lo que tengo es obstrucción a la descarga, pero si no pongo arriostramientos, pues entonces no tengo soportería sismo resistente. Si yo tengo obstrucciones, dime. Ingeniero, pero faltaría comentar que cuando usted coloca el soporte lateral que le sirve de longitudinal, tiene que probarlo como longitudinal y como transversal en el cálculo, ¿correcto? Claro, si tú a un soporte le estás asignando una carga, como es el soporte que es transversal, estoy asignando este sector de carga y este sector de carga, pues tengo que probar que sea suficiente para esas cargas. Obviamente, si le estoy asignando, tengo que probar que toda la tubería quede solicitada. Muy bien, ¿cómo se calcula un soporte sismo resistente? Parte interesante. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar el coeficiente sísmico. Ese es un trabajo del ingeniero estructural. Y básicamente la pregunta que deberíamos hacerle al ingeniero estructural es ¿qué porcentaje de la carga vertical le asignamos a la carga horizontal? Y aquí en Colombia hay una condición bastante particular. NSR10 define unos requisitos de cargas horizontales para sistemas especiales, es decir, elementos no estructurales. El sistema de rociadores es un elemento no estructural. Pero resulta que en un estudio muy serio que se ha hecho acá en Colombia se ha demostrado que esos requisitos no son suficientes. Es decir, que se corre el riesgo, sobre todo en edificios de gran altura, se corre el riesgo que los elementos estructurales, los elementos no estructurales, fallen en un evento sísmico. ¿Cuál es la razón? La solicitud de carga horizontal aumenta a medida que yo me alejo del terreno. Aumenta a medida que yo me alejo del terreno. Sin embargo, el mismo requisito de solicitud de carga horizontal para el caso de Colombia se da en el primer piso como en el piso 100. Con el piso, ¿cuánto tiene el B de Bacatá? ¿Están construyendo? ¿80 pisos? No sé, muy alto. Entonces, en la parte más alta se le está exigiendo el mismo requisito de carga horizontal, lo cual es un error. Porque para los efectos, la carga horizontal debería ser mayor apenas yo me estoy alejando del terreno. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque a medida que yo estoy más cerca del terreno, mi solicitud es distinta. Si se mueve así, ¿dónde tengo mayor movimiento? Arriba. Pero eso es, digamos, un problema colombiano, es un problema que tenemos acá. Muy bien, lo primero es que tengo que determinar el coeficiente sísmico. Lo segundo es que yo determino una ubicación tentativa de los soportes. ¿Por qué digo una ubicación tentativa? Porque yo tengo que probarlos. Tengo que probar esos soportes. Para determinar no solamente que el soporte es capaz de resistir la carga, sino para determinar que el punto donde yo me estoy sujetando es capaz de soportar esa transmisión de carga. Porque supongamos que yo le estoy transmitiendo 500 kilos, estoy dando una cifra, y me estoy conectando, o mi soporte se está sujetando a una tubería de 1 pulgada. ¿Qué puede pasar
con esos 500 kilos? Que yo le estoy concentrando los 500 kilos en este punto de la tubería de 1 pulgada. Es posible que mi soporte haya quedado perfectamente calculado, pero ¿qué pasa si esa tubería no resiste esa carga horizontal? Que en el momento del movimiento sísmico lo que va a pasar es que se va a romper la tubería. Entonces el soporte va a quedar en pie, pero la tubería se va a romper. Con lo cual yo tengo que hacer dos validaciones: la resistencia mecánica del soporte y la resistencia del elemento donde yo me voy a conectar. Luego determino tentativamente los arrostramientos a partir de la carga, es decir, los calculo. ¿Qué tengo que calcular? Los tres elementos: sujetador de la tubería, transmisor de carga y sujetador de la estructura. Tengo que calcular esos tres elementos. Si alguno de esos tres falla, tengo que cambiar el soporte. ¿Qué podría hacer si uno de los tres no me resiste? Supongamos que tengo 500 kilos y me doy cuenta que el transmisor de carga no me resiste sino 400 kilos. ¿Qué puedo hacer? Modifico el transmisor de carga o modifico el ángulo. Puede ser. Perfecto. Reduzco la carga solicitada. A ese soporte ya no le voy a cargar 400 kilos sino 300 kilos, pero para cargarle solamente 300 kilos, ¿qué tengo que hacer? Poner más soportes. Determino las cargas máximas permitidas, que tienen que ver con la validación de los elementos, chequeo los sujetadores y chequeo las cargas de las tuberías. ¿Cómo se hace? Lo primero es determinar el coeficiente sísmico. El FPA 13 determina el coeficiente sísmico a partir del coeficiente de aceleración en un espectro o un periodo corto. Pero ese coeficiente de aceleración viene determinado por el Código de Construcción americano, que ha determinado hasta 3 veces el mayoreo de la carga horizontal. Es decir, el Código de Construcción americano, si ustedes un día van a hacer un proyecto en Estados Unidos, pueden utilizar perfectamente el coeficiente sísmico a partir de este coeficiente de aceleración, porque este coeficiente de aceleración está multiplicado por 3. Y es lo que pasa en este momento en nuestro país, que en muchos casos los elementos no estructurales se están calculando a una tercera parte de lo que debería calcularse. Es decir, estamos calculando el elemento estructural, el elemento no estructural, como si fuera solamente el movimiento en los primeros 10 pisos. Pero cuando el movimiento se va a dar en los 30 pisos, la aceleración sísmica en el último piso puede ser 3 veces la aceleración del piso 10. Entonces es altamente probable que aquí falle. ¿Y eso dónde está pasando? Está pasando, por ejemplo, en las vidrieras, en los vidrios, las fachadas de vidrio que se construyen acá en Colombia. Las fachadas de vidrio que se construyen acá en Colombia utilizan la solicitud de carga que está establecida en nuestro Código de Construcción, y ese Código de Construcción está definiendo unas cargas que se están asumiendo como si estuviera unido al piso, o muy cerca del piso, no en la parte más alta, lo cual pudiera llegar a ser un problema. Usualmente es el ingeniero estructural el que debe dar la aceleración, porque resulta que nuestro coeficiente de aceleración sísmica no contempla esos aspectos que establece en FPA 13. Si yo fuera a hacer el diseño en este momento en cualquier parte de Canadá, Estados Unidos o una de las islas que pertenecen a estos países, simplemente entro a la página del gobierno americano, del Instituto de Geología, le doy las coordenadas, latitud, longitud, y él me dice el coeficiente de aceleración sísmica para ese punto es 1. Con ese coeficiente de aceleración sísmica me voy a la tabla de NFPA 13, la 93593, y me indica que el coeficiente sísmico es 0.51. ¿Qué me está diciendo? Que por cada 100 kilos de peso vertical, usted va a tener una carga horizontal de 51 kilos en cualquier parte de la estructura, en el primer piso o en el último piso. Entonces este es el más fácil. En Colombia no. Si nosotros en este momento vamos a diseñar un soporte sísmico en Colombia, le tenemos que preguntar al ingeniero estructural que nos indique cuál es el coeficiente de aceleración de la estructura. Es decir, la pregunta debe ser relativamente sencilla. ¿Cuál es el porcentaje de la carga vertical con la cual debo calcular la carga horizontal generada por la tubería? Y ojo, en Bogotá, por ejemplo, esta zona, que está muy cerca al cerro, muy cerca de la montaña, tiene un coeficiente de aceleración sísmica mayor que el aeropuerto El Dorado. Si lo pusiéramos en términos prácticos, es probable que si un movimiento sísmico acá genera una carga horizontal del 50%, es decir, cada 100 kilos verticales generan 50 kilos horizontales. Si nos vamos al aeropuerto, es altamente probable que en el aeropuerto generamos una carga de 20 kilos
horizontales, con lo cual podríamos tener menos solicitud de soportería sismo resistente hacia el lado occidental de la ciudad que hacia el lado oriental. Y es altamente probable que pasando la carrera séptima aquí en los edificios lindos que quedan subiendo el cerro, ya la carga horizontal no sean 50 kilos, sino sean 80 kilos. Entonces, para nuestro caso, y eso obviamente lo conocen los ingenieros estructurales, no solamente se ve el mapa sísmico de Colombia, sino se ve el mapa de microzonificación sísmica, que es el que define los coeficientes de aceleración. Ahora, la solución es relativamente sencilla. Nos vamos a donde el ingeniero estructural y le hacemos la pregunta: ¿cuál es el porcentaje de la carga horizontal con la que debo calcular mis elementos no estructurales? Le voy a decir, es el 50%, es el 40%, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya tenemos nuestro coeficiente sísmico. Una forma típica es multiplicar un coeficiente, un factor típico. Esto es normativo, sí, pero debe evaluarse con el ingeniero estructural, que es 2.5 veces el coeficiente de aceleración tipo por el coeficiente de amplificación del suelo. Y yo creo que estos ya también son conceptos que probablemente a los que alguna vez fuimos a la Universidad de Ingeniería Civil nos los tuvieron que haber explicado. Yo honestamente no recuerdo muy bien haber asistido a esa clase. Pero poniéndole cierta lógica, pues depende del material del suelo. Si es roca, si es arcilla, si es arena. Entonces, dependiendo de eso, va a generar mayor o menor amplificación en movimiento horizontal. Pero todo esto me lo debería dar el ingeniero estructural. Oye, entonces ya tengo la primera parte. Determino el coeficiente sísmico, que es el que me define el porcentaje de la carga vertical. Ahora me voy al espaciamiento y ahí aparece el concepto de áreas de influencia. El FPA 13 tiene una serie de gráficas que me permiten determinar el área de influencia. ¿Pero qué es ese concepto de área de influencia? La explicación es relativamente sencilla. Imagínense que este salón está soportado sobre 4 columnas. No, pensemos en el salón de arriba. Solamente tenemos un piso arriba. Y ese piso está soportado sobre 4 columnas. Para poder calcular la resistencia mecánica de esas 4 columnas, yo tengo que asignarle una carga a esas 4 columnas. Es lo que nosotros llamamos el área de influencia. Cada columna en cada extremo va a recibir una carga que le aporta la losa. Entonces a esa columna le voy a dar el 25%, a esa de allá el 25% y así sucesivamente. Obviamente eso tiene unos análisis mucho más profundos, ¿no? Pero eso es lo mismo del área de influencia. Lo que yo estoy diciendo con estas gráficas es que a este soporte lateral le estoy asignando la carga horizontal que me genera toda esta tubería. Y a este soporte lateral, toda esta tubería y así sucesivamente. Y a este soporte longitudinal, como lo único que carga es la tubería principal de alimentación, fíjense que a este soporte solamente le corresponde esta carga. Por ello podríamos suponer que estos los puedo separar más. En cambio estos están más cerquita. Ese es el área de influencia y esa es una de las cosas más difíciles de determinar. Ahora nos podemos apoyar en las gráficas que NFPA para tal fin nos plantea. Ahora bien, muchos programas, muchos software de diseño hoy día ya ubican la soportería sismo resistente. Pero no debemos confiarnos en eso. No debemos confiarnos en eso, porque yo tengo que validar que todos los elementos a donde yo me esté atando sean suficientemente resistentes. Entonces, debería entender el concepto de Esbel test y el concepto de área de influencia. Aquí hay otros ejemplos. Fíjense que hay distintas formas de determinar las áreas de influencia. ¿Qué sería lo ideal? Que yo pudiera asignarle a un solo soporte mucha más carga. Eso sería lo ideal. El problema es que los soportes tienen un límite. Entonces, cuando yo le asigne, tendré que probar que este soporte sí es capaz de resistir estas 3 ramales y este tramo de tubería principal de alimentación, o si no, me toca acercar un poquito los soportes y que solamente carguen 2 ramales y un pedacito de la tubería principal de alimentación. Eso es. Muy bien, dime. En ese caso, conviene entonces mejor hacer el cálculo para cada soporte para determinar de qué diámetro, de qué longitud va a ser el soporte y no lo que muchas veces se suele hacer, que es un caso más crítico y hacer todos los soportes como el caso más crítico. Sí, para los efectos, la distribución de soportes para facilitar la construcción, obviamente, y la validación deberían ser relativamente equidistantes para que todos carguen relativamente lo mismo. Pero en esencia y por defecto, cada soporte debe tener su propio cálculo, a no ser que sí carguen
exactamente lo mismo. Lo que va a pasar con lo que tú dices es válido, porque puede ser que yo cargue o yo defina un solo tipo de soporte que está cargando lo más crítico y al resto lo ponga igual. Con lo cual, desde el punto de vista técnico está bien porque va a soportar, pero desde el punto de vista económico podría haberme ahorrado un dinero porque puedo poner soportes menos demandantes. Y esto, ojo, es un requisito de aceptación de diseño. E inclusive es un requisito de aceptación del proyecto. Y es entregar el soporte con su cuadro de cálculo. Porque es usual que entreguemos el soporte del dibujito. Y obviamente ahí el que entiende, entiende. ¿Cierto? Pero, ¿qué o cómo se determinó? Aquí está. Así se determina. Así se determina. Y ahí paramos, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es estudiar esta tabla para tratar de entenderla. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice en FPA 13? Este es un modelo que presenta o que se requiere para efectos de determinar cómo se calculó el soporte. Y es relativamente sencillo y vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula un soporte sismo resistente o un ariostramiento sísmico. Lo primero que tengo que hacer de acuerdo a lo que vimos hace un momento es determinar el coeficiente sísmico. Entonces tengo que ir a determinar cuál es el coeficiente sísmico. Para este ejemplo el coeficiente sísmico es de 0.4. ¿Cómo lo determiné? Lo determiné porque me fui a la tabla y probablemente ese sitio tenía una aceleración de 0.5, un coeficiente de aceleración de 0.5. Como el coeficiente de aceleración era 0.5, el coeficiente sísmico es 0.4. En términos prácticos significa que de cada 100 kilos en la vertical voy a tener que resistir 40 kilos en la horizontal. Esa es la primera acción que debo hacer. ¿Qué debo luego hacer? Calcular la carga horizontal. Entonces yo ya sé que por cada 100 tengo 40 en la horizontal. Ahora tengo que saber es cuánto realmente pesa la tubería llena. Entonces, lo que hago es que yo calculo la carga horizontal dependiendo cómo haya distribuido los soportes. Supongamos que estoy probando este soporte. Vamos a suponer que es este soporte el que voy a calcular, este soporte lateral. A este soporte lateral le corresponden unos tramos de tubería, que en este momento no es el diámetro, y un sector de tubería que es la tubería principal. ¿A dónde me estoy sujetando? A la tubería principal. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque lo primero que yo debo hacer después de determinar el coeficiente sísmico es saber cuál es la carga horizontal sobre la cual voy a diseñar. ¿Y qué fue lo que hice? Medir cuánta tubería está dentro de esta área de influencia para este soporte. Y lo que me dice en esta diapositiva es que yo tengo una tubería de 1 pulgada que mide 70 pies, una tubería de 1/4 pulgada que mide 76 pies, una tubería de 1,5 que mide 36 pies, una tubería de 2 pulgadas que mide 20 pies y una tubería de 4 pulgadas que mide 20 pies, con lo cual ya puedo suponer que a dónde me voy a sujetar el soporte, ¿cuál va a ser el punto de sujeción a la tubería? La tubería de 4 pulgadas. Y esa tubería de 4 pulgadas es cédula 10. Y mide 20 pies. Es decir, que el siguiente soporte seguramente estará a 20 pies. Es decir, a él se le asignaron 20 pies de esa tubería. Esas longitudes de tubería las multiplico por unas tablas que ya están establecidas, donde me dicen cuánto pesa la tubería llena de agua. Entonces aquí me está diciendo que una tubería llena de agua de cédula 40 de 1 pulgada pesa 2.05 libras por pie longitudinal. Es decir, que si yo multiplico esto por esto, me va a decir que esa tubería pesa 143 libras. Y así hago con el resto de tramos de tubería. ¿Para llegar a qué? A que el peso de la tubería llena de agua son 834 libras. Eso es lo que pesa. Es decir, si yo la pusiera en una balanza, eso es lo que pesa la tubería llena de agua. Pero resulta que ahí me falta un elemento, o me faltan varios elementos. Ahí no hay accesorios, no hay uniones, no hay rociadores. Entonces en FPA 13 me dice, no se va a poner a contar cuántos rociadores hay, ni cuántas uniones y todo, sino asuma un factor de carga, y ese factor es un 15%. Es decir, al peso total de la tubería, súmele un 15%.
Y ahí ya incluyó esos elementos que no estaban dentro del peso de la tubería llena. ¿Qué significa? Que esa tubería llena de agua con los accesorios va a pesar 959 libras. Pero resulta que había determinado que el coeficiente sísmico es 0.4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 959 por 0.4. Recuerden, de cada 100 kilos en la vertical son 40 kilos en la horizontal. Entonces, lo que yo quiero calcular es realmente cuánto es en la horizontal. Eso significa que ese soporte tiene que resistir horizontalmente 383 libras. Según esto, ¿no? Si 959 por 0.4 da 383, hasta ahí vamos bien en el ejemplo. ¿Por qué es clave determinar este dato? Porque es con ese dato con que voy a probar el sujetador a la tubería, el transmisor de carga y el sujetador a la estructura. Si yo no tengo este dato, no tengo contra qué probar, no tengo contra qué definir mi soporte sismo resistente. Entonces tengo que tener clarísimo ese dato. Pero fíjense que aquí aparece otro dato adicional, 1634 libras. ¿A qué corresponde 1634? Como les decía, lo que yo estoy haciendo es que a este soporte le estoy transmitiendo 383 libras en un solo punto, donde me estoy sujetando. Yo tengo que verificar que ese punto donde me estoy sujetando, ese pedazo de tubería, resiste una carga de 383 libras en la horizontal. Entonces, tengo que verificar si ese tramo o esa tubería de 4 pulgadas cédula 10 me resiste 383 libras, y para eso hay unas tablas. Aquí está la tabla donde me dan los pesos de las tuberías. Vamos a ver, una tubería cédula 40 de 1 pulgada pesa 2.05 libras pies, está bien. Y aquí hay otra tabla donde me dice que la máxima carga que resiste un punto de sujeción del tubo, para este caso un tubo de 4 pulgadas cédula 10, es 1634, separado cada 20 pies. 1634, 1634, perfecto. ¿Eso qué me quiere decir? Que ahí puedo conectarme, ¿cierto? Si en este momento yo encontrara que me estoy conectando a una tubería de 1 pulgada, ¿cuánto me da? 111. ¿Qué significa? Que no me puedo conectar, porque cuando yo le transmita 383 libras a ese tubo de 1 pulgada, ¿dónde va a fallar? ¿En el soporte o en el tubo? En el tubo. Entonces esta es la primera validación que yo debo hacer, que sí me resiste el punto de sujeción. Ahí está, resiste. Muy bien. Ahora voy a determinar el elemento transmisor de carga. Recuerden que tengo que validar conector a la estructura, sujetador de tubería y transmisor de carga. Recordemos el concepto de esbeltez y el concepto del ángulo. Entre más largo sea este elemento, más sección debe tener, porque cuando esté sujeto a la compresión, el elemento va a tratar de fallar. Entonces tengo que hacer un brazo más grueso para que el elemento me resista. Pero además, tengo que tener en cuenta el ángulo, porque a medida que mi ángulo va aumentando, pues voy a disminuir la resistencia mecánica de ese elemento, porque a este elemento ya no le puedo transmitir la misma carga, porque se va a mover así horizontalmente, distinto a que yo lo tuviera perfectamente horizontal, donde más sección de la tubería va a tener capacidad de resistencia. Entonces, en este caso, ojo, para el ejemplo, se escogió un tramo de tubería de cédula 40, 1 pulgada, y el ángulo sobre el cual se está diseñando el soporte es de 50 grados con respecto a la horizontal, a la vertical, perdón. 50 grados. Podría cambiar, claro. Yo puedo comenzar a bajar, con lo cual este ángulo se va a reducir o se me va a aumentar el ángulo con respecto a la horizontal. Y entonces ahí nos vamos a el cuadro de diseño de ese elemento, que es este. Información de la riostra. Este pedacito es el cuadro de diseño. ¿Qué me dice la información de la riostra? Me dice que la longitud de la riostra o del arriostramiento es de 3 pies 6 pulgadas. Ya definí, tengo 1 metro de longitud de riostra.
que el elemento es de 1 pulgada, que es una tubería cédula 40 y que el ángulo del brazo es de 45 a 59 grados. Esto me está dando unos datos que ya vamos a ver de dónde salen. El radio de giro, la relación longitud-radio de giro y la máxima carga horizontal. A esto es lo que yo quiero llegar. Fíjense que no hemos dicho de dónde salió, pero según el ejemplo, esa tubería de 1 pulgada, 3 pies, 6 pulgadas de largo, cédula 40 y de ángulo 45 grados, resiste 4.455 libras. ¿Cuál es la solicitud de carga que le estoy haciendo? 383. ¿Me sirve? Sobrado, ¿verdad? Inclusive ahí yo podría tomar la decisión de evaluar otro elemento. Porque aparentemente tengo 4.200 libras que me sobran de resistencia. Vamos a ver cómo sale. NFPA 13 plantea diferentes relaciones longitud-radio de giro. Esa relación longitud-radio de giro nuevamente es la relación de esbeltez del elemento. Y podría yo suponer que a medida que es más largo el elemento, pero conserva la misma sección, voy a tener menos resistencia a la compresión. Y eso lo podemos ver acá. ¿Por qué? Para el ejemplo, nos indica que la relación longitud-radio de giro es igual a 100. Es decir, la longitud del elemento con relación al radio de giro del elemento, que tiene que ver con la inercia de la sección, nos da un valor de 100. Si nosotros tenemos una tubería cédula 40 de 1 pulgada y de una longitud hasta de 3 pies 6 pulgadas, fíjense que nos resiste 4.455 libras. ¿Cuánto era la solicitud que yo le hacía? 384 libras. Esta estaba bien, ¿verdad? ¿Podría yo escoger una varilla de 3 octavos? Sí, porque me da 631. Pero escogí una tubería de 1 pulgada, cédula 40. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso es que el instalador debe validar en sitio el soporte. ¿Qué pasa si la longitud del soporte ya no es 3 pies 6 pulgadas, sino que me tocó correr la tubería? Entonces va a cambiar la relación longitud-radio de giro, porque ya aumenté una sección, una parte de la fórmula, ya aumenté la longitud. Y eso sin modificar el ángulo. Y acá también podemos ver que a medida que el ángulo de la horizontal hacia abajo va disminuyendo, o sea, es decir, que se va acercando más a ser vertical el soporte, fíjense que va resistiendo menos. Y a medida que se acerca más a la horizontal, va resistiendo más. Y es nuevamente la descomposición de las fuerzas. ¿Sí? Ahí está, mecánicamente está perfectamente explicado. ¿Qué pasaría si este soporte fuera más largo? Suponiendo que ya no fuera de 3 pies 6 pulgadas, sino fuera de 7 pies 0 pulgadas. Es decir, se dobló. Ya no es un soporte de 1 metro, sino es un soporte de 2 metros. Porque la tubería tuve que moverla. ¿Qué tiene que hacer el instalador? Validar nuevamente el soporte. Y en este momento, de acuerdo con esta tabla, esa misma tubería de 1 pulgada, al mismo ángulo de 45 a 59 grados, fíjense que ya no resiste 4.455, sino 1.310. ¿Me serviría? Claro, le estoy exigiendo 383 libras. ¿Sí? ¿Me sigue sirviendo? Y si fuera una longitud radio de giro de 300, es decir, ya no me pude ubicar a 1 metro, sino me tuve que correr 3 metros. Ya estoy a una separación de 10 pies 6 pulgadas. Fíjense que la carga horizontal máxima que resiste, de acuerdo con la relación longitud radio de giro, se redujo a 582. Volvemos al concepto de la esbeltez. Entre más largo sea el soporte, menos capacidad de resistencia a la compresión voy a tener. Y aquí está perfectamente demostrado. Con un soporte de 1 metro de largo tengo una resistencia de 4.000 libras. Con un soporte de 2 metros de largo tengo una resistencia de 1.000. Y con un soporte de 3 metros de largo tengo una resistencia de 582. Resistencia a la compresión. Ahí está. Perfectamente claro. ¿Me seguiría sirviendo? Claro. ¿Qué es lo que me pide en FPA 13 en el capítulo de aceptación de los sistemas? Que eso quede documentado. Es decir, si el instalador modifica la ubicación de la tubería o modifica el soporte, tiene que dejarlo documentado. ¿Cómo lo deja documentado? Con la tabla.
Listo, tenemos ya resuelto el primer aspecto, el transmisor de carga. Ahora vamos a resolver los otros dos aspectos, porque puede fallar en cualquiera de los dos. Esa, digamos, es una ventaja que tendría la cuerda o el cable con respecto a este, porque en este caso tenemos tres elementos. Acá tendríamos uno continuo. Muy bien, vamos a diseñar o a validar primero el sujetador de la estructura, el sujetador de la tubería. Para diseñar el sujetador de la tubería me tengo que hacer al lado de los suplidores. Entonces me voy a donde los señores que venden soportería sismo resistente y les digo: señor, recomiéndeme una soportería sismo resistente y particularmente recomiéndeme el sujetador de la estructura. En este caso, el suplidor me dice: ¿sabe qué? Le recomiendo la marca Acme y el modelo 123. Esa marca Acme y ese modelo 123 viene de fábrica con un listamiento o una resistencia mecánica definida. Ojo con eso. El listamiento, si es por UL, debe ser corregido de acuerdo al ángulo de la instalación. Si es FM, usualmente el listamiento ya viene con la corrección. Es decir, si yo tengo, mi mano es marca Acme, ese es el sujetador a la tubería, y esa marca Acme 123 dice que resiste 1000 libras en la horizontal. Esas 1000 libras están validadas así. Pero como mi sujetador no va a quedar así, sino va a quedar así, yo a ese valor tengo que hacerle una corrección, para que me diga que si así resiste 1000, así resiste 700, y así resiste 500. Si es el listamiento de web. Si es el listamiento de FM, FM sí me va a decir: ¿a qué ángulo lo necesitas? Ah, tanto. Ah, bueno, entonces a eso te va a resistir 700 o 1000 o lo que corresponda. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es que ese modelo Acme, modelo 123, viene listado con una carga de 1000, pero fíjense que tuve que corregirlo y me indica que corregido de acuerdo al ángulo me resiste hasta 707. ¿Me sirve? ¿Seguros? Claro, porque ¿cuál es la carga que yo le estoy solicitando? 383. ¿Cómo lo hice? Con una tabla que me dice que el valor del listado lo divida por un factor. Dividí 1000 entre 1.44 y me dice 707. Me sigue sirviendo porque mi solicitud de carga es 383. Entonces ya tengo resuelto el segundo punto. ¿Qué me falta? El sujetador a la estructura. Ese sujetador a la estructura funciona idéntico. Este sujetador a la estructura, este elemento, funciona idéntico. Tengo que ir a preguntarle al fabricante o al que los vende y le digo: venga, ¿qué sujetadores me propone? Me dice: ese sujetador le va a resistir 1000. Tengo que dividirlo y me dice que el sujetador a ese ángulo me va a resistir 707. Está perfecto. Pero aquí viene otra complejidad, y es que debo además calcular el perno. Debo calcular el perno. Porque al final, si este perno falla, puede que el soporte haya quedado perfecto, pero por ahí se va a ir el soporte. Para eso, me voy a las tablas que indican FPA 13. ¿De qué depende la definición del perno? Depende de varias cosas. Primero, si me estoy sujetando a concreto o a madera. Segundo, la longitud del perno. Tercero, el diámetro del perno, y una fundamental, la orientación del perno. Si el perno es vertical o si el perno es horizontal. En este caso yo tengo un perno horizontal, que de acuerdo a unas gráficas que vamos a ver acá, me indican que es este modelo, ¿verdad? Para un soporte lateral, este es el mismo perno, ¿cierto? Es decir, es el E, que está en un ángulo de 45 a 59 grados. 45 a 59 grados. Coincide. ¿Qué tengo que hacer? Irme a las tablas, dependiendo la longitud del perno, dependiendo el diámetro del perno, y obviamente la orientación. La orientación me indica que este perno resiste 620 libras. Es un perno de 3/4 de pulgada, una longitud en madera de 5,5 pulgadas. 3/4 de pulgada, longitud en madera, 5,5 pulgadas, acá están. Modelo o orientación de instalación, la E, 620 libras, fíjense, 620 libras. ¿Me sirve ese perno? Claro. ¿Cuál es la carga que yo le estoy solicitando? 383 libras. Ahí ya comprobé que me sirve el perno, ok.
que me sirve el sujetador a la estructura, que me sirve el sujetador a la tubería y que me sirve el transmisor de carga. Y esto es lo que yo tengo que entregar. Esto es lo que en teoría debería estar en los planos de diseño y que debe estar en los planos de instalación, con la referencia de cada soporte, respaldado por el cuadro de cargas. Y es muy importante porque fíjense que para el instalador resulta sumamente clave contar con este cuadro de cargas, porque cuando haga la validación de su soporte en sitio, él querrá saber bajo qué parámetros se diseñó. Entonces lo va a arrancar de cero. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? Listo. Muy bien. Pues me dijeron que me pudiera morir. Esto es lo que deberíamos entregar. Cada uno de los soportes laterales y los soportes longitudinales deben tener un código, y ese código debe corresponder a unas características, y esto debe estar soportado con unas hojas de cálculo. Eso debe estar soportado. Pero la razón cuál es desde el punto de vista de FPA 13, porque el revisor ya tiene estandarizado qué es lo que verifica. Entonces no es que, no, a mí me gusta más el Excel, a mí me gusta entregarlo en Word, no. Hay unas tablas que son específicas para que el revisor ya sepa qué tiene que verificar. Dice, yo quiero revisar esto, entonces se va a esa tabla y ya sabe si esto está bien o no. ¿Qué pasa cuando tengo cable metálico? La única diferencia es que el cable metálico trabaja a tensión. Por lo tanto, yo tengo que sujetarme de los dos lados. Pero eso también está definido. También está definido. Igual yo puedo entregar esto. Ahora, esto ya me lo hace el software. Obviamente, para darle al software la información, yo tengo que saber qué información le estoy entregando, ¿no? No puedo decirle cualquier cosa porque el software me va a generar cualquier cosa mejor presentada. Pero esto ya me lo da el software. La única diferencia es que aquí yo ya me estoy sujetando a tensión en los dos lados. En los dos lados esa compresión. Probablemente este pudiera ser relativamente más sencillo de calcular. ¿Sí? La ventaja en este caso es que hay software definidos para desarrollar esa actividad. Y el objeto de esto es entender la filosofía de qué es lo que me quiere decir el software. Porque el software me puede decir mil cosas. Si no lo entiendo, yo le entrego al revisor cualquier cosa y él me va a decir que eso está bien, si tampoco entiende, ¿no? Muy bien, ¿de dónde sale esta información? De NFPA 13, del datasheet de FM Global. Ojo que básicamente los requisitos son los mismos, así como FM ha adoptado NFPA 25 para inspección, prueba y mantenimiento, para definición de soportería sismorresistente ha adoptado los mismos requisitos. Ahí las discusiones serían cuál de los dos salió primero, pero básicamente son los mismos requisitos y obviamente el código de construcción colombiano. Solamente una cosa para terminar, a partir de la edición 2019, esto que estamos viendo, que hoy día está dividido en 3 secciones, el capítulo 9 ya no se va a presentar así. En 2019 ya será el capítulo, o lo que hoy día es un solo capítulo de soportería, estará dividido en 2 capítulos, el 17 y el 18, y el capítulo 18 va a ser exclusivamente de soportería sismorresistente. Hay un capítulo, inclusive hay un comité específico para soportería. NFPA 13 es una norma tan densa que tiene subcomités para cada tema o para temas específicos, y en el caso de soportería va a quedar así. El capítulo 18 de la edición 2019 será exclusivamente para soportería sismorresistente. Como se lo mencioné a algunas personas hace un par de días, si ustedes tienen observaciones sobre la nueva edición de la norma de NFPA 13, todavía están a tiempo de plantearlas. Hay una discusión pública. La única condición es que tienen que ser miembros de NFPA para poder decir si están de acuerdo o no en algún aspecto de la norma. Si no, en junio, que será la feria en Las Vegas y habrá reunión de comité, se hará la votación oficial y saldrá la norma con esas nuevas condiciones. Muy bien, yo acá ya me despido. Dime. Hay alguna pregunta. Muchas veces uno los MIME los soportan no con cuerdas, sino con ménsulas rígidas. Sí. Y uno normalmente asume que esas ménsulas también de resistir la carga vertical también se pueden comportar como soportería transversal. ¿Qué dice la norma respecto a eso? No dice nada. No dice nada tácitamente para ese tipo de soportes, pero sí indica en la sección 9.3 que no se limita a este tipo de transmisores de carga. Es decir, yo podría
utilizar una ménsula como un soporte sismo resistente. Obviamente lo que tengo que hacer es calcularla. Tiene una grandísima ventaja, que la ménsula trabaja a 90 grados. Entonces funcionaría perfecto, pero mecánicamente yo tendría que calcularla. No hay un requisito para O ménsulas. sea, uno la puede asumir como Sí, está cumpliendo no, las dos funciones, tanto Claro. Claro, de asumir sí. Lo que pasa es que tendrías es que documentar que calculaste que el ángulo, que la sujeción, porque puede que la ménsula no falle, pero yo he visto ménsulas que están cabeceadas, porque fallaron fueron los pernos. Sí, claro. O te sujetaste, no. Ahí la única condición sería que si te sujetas a la pared, no te sirve como soporte sismo resistente, tienes que sujetarte a una columna. Y en cuanto a tuberías que abajo del piso, la 24 no hay nada al respecto de No. tuberías. Ni siquiera de soporte. Ni siquiera de soporte. Muy bien, muchísimas gracias. Alex creo que se aburrió y se fue. Los organizadores se fueron. Entonces podemos seguir hablando. No, muchísimas gracias, muchas gracias a PSE, PGS por la atención, muchas gracias a Alex, muchas gracias a ustedes, espero que haya sido productivo, es un poquito pesado, ¿verdad? Y antes del almuerzo. Y después del almuerzo va a ser más difícil para los que les queda. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra duda o ahí paramos. Tiene otra pregunta, digamos, dice que totalmente hacer los elementos estructurales. Muchas veces es como cuando hace uno por ejemplo en una estructura metálica extender Claro, pero tienes que calcular ese elemento. Tienes que calcularlo para que resista, porque al final el concepto ¿cuál es? Que si tú estás transmitiendo la carga a un elemento, puede fallar por cualquiera de los puntos. Extiendes un elemento estructural y ese elemento no funciona correctamente cuando hay el movimiento sísmico para ese baile. Entonces la teoría queda fuera. digamos, en algunas instalaciones, digamos, la forma de estructura tiene que ser un poco, digamos, ovalada. Entonces, si uno coloca la plaza unos flexibles para comenzar a hacer una computadora, hay que ir a una instalación científica. Sí, es muy bueno. Desde el punto de vista de soporte sismo resistente. Porque realmente el concepto de la mente flexible es para la flexibilidad. No, tendrías es que la teoría que hay forma de doble. Ahora, no está específicamente claro así, pero el concepto de unión flexible tiene esa condición, es darle una capacidad de movimiento axial, no someter la unión flexible simplemente al movimiento axial todo el tiempo, es que tenga una capacidad de movimiento axial. Dime, ya cierro porque voy a poner el momento. Javier, en los soportes, en los ramales menores a 2,5 yo podría de todas maneras utilizar un resistente para aliviar la carga de los puntos principales. Claro que sí. Sobre todo cuando tengo principales muy alejados entre sí. Sí, no es una práctica realmente recomendada, pero lo principal en eso es que si tú disminuyes la carga que le vas a asignar en teoría al soporte principal o los de la tubería principal, tienes que tener en cuenta que a ese ramal le verifiques que sí es capaz de resistir esa carga que le estás asignando. No es realmente lo mejor es hacerlo en tuberías principales, pero la razón es porque la tubería principal mecánicamente resiste más concentración de cargas que una tubería como un ramal. Puedo seguir con chistes, pero no son muchos. Muchísimas gracias, muy amables. Espera que te quite tiempo. No, tranquilo. Tranquilo, si usted es una buena parte de la presentación.